Pues señores, empezamos este segundo bloque con intervención del público, porque está escribiendo muchísimo también, Yani, algunos comentarios de la gente. Así es, Pepe, el público sigue aportando su opinión a este tema. José Alarcón nos dice que serían muy útiles las mesas de diálogo si todas las partes concurrieran con el ánimo sincero de aportar soluciones, pero no siempre es así. Margarita Carrión también opina, ella nos dice que las mesas de diálogo sirven de muy poco cuando se forman después que estalló un conflicto y no antes para buscar soluciones razonables. Claro, es un poco lo que conversábamos, gracias Yani, un poco lo que conversábamos en la mesa, don Julián, ¿no es cierto? Que las mesas de diálogo aquí se han acostumbrado a utilizarla posterior, cuando ya están con el conflicto en el cuello, cuando ya se enfrentaron con la policía, cuando están poniendo estado de emergencia porque ya no saben qué hacer. Recién ahí comienzan con el tema de las mesas de diálogo. Creo que es un mal inicio, ¿no, don Julián? Sí, el señor Sotelo nos ha dicho que a él le sorprende que ocurran estos hechos y que la empresa no tenga la capacidad de actuar también y prever estos conflictos. Da la casualidad de que esta empresa es china y mueve no al Ministerio de Interior, a su embajada. O sea, se queja a su embajada para que sea la embajada la que pida que el Estado peruano, el gobierno, envíe pues policía, ejército, como lo está haciendo, ¿no? Entonces, en otros países la forma de actuar es diferente. En el caso de China, cuando una vez le preguntamos al vicepresidente de China si ellos tenían hechos de terrorismo, y dijo que sí. En cierta ocasión se presentó un grupo de terroristas y le preguntamos ¿y cómo hicieron para terminar con el grupo de terrorismo? Dijo, nosotros le dimos la orden al ejército para que en 24 horas termine. Es otra forma de pensar, ¿no? Los chinos en vez de negociar seguramente son más radicales, con los comuneros, con las autoridades del lugar, en vez de sentarse a la mesa y conversar, van a su embajada y se quejan ahí. Ahora, yo imagino, Julián, que los chinos, si bien es cierto, los dueños son chinos, pero tienen operadores peruanos, ¿no? Tienen gerentes funcionarios peruanos, conocen la realidad, ¿no? Ya te estoy contando cómo operan algunos chinos en ese campo. Pero sería increíble pensar que los chinos piensan que acá van a operar igual. Pues, no son como los americanos o como otros operadores, ¿no? Bueno, en China gobierna el Partido Comunista Chino hace más de 60 años, no existe libertad de prensa, no existe elecciones para elegir a los gobernantes, en consecuencia estamos hablando de una dictadura, ¿no es cierto?, con la cual se hacen negocios, que tienen en las Naciones Unidas el derecho a voto, que ha sido reconocido por los Estados Unidos frente a lo que antes se llamaba Taiwán, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una doble moral. Por un lado, se critica a Cuba, se critica a Venezuela, pero China, con la cual todo el mundo hace convenio, nadie dice nada, nadie reclama que debe haber democracia en China, que debe haber libertad de prensa, ¿no es cierto? Y esos métodos de esas dictaduras, de esas tiranías, que a punta de tiranía y dictadura han logrado algunos objetivos y algunos desarrollos que son innegables, no se pueden aplicar esos mismos criterios aquí en América Latina, y mucho menos acá en el Perú. Acá esa empresa china quiso imponer al pueblo de Bambas un cambio unilateral del estudio de impacto ambiental. Eso es lo que ha pasado. Y por esa razón, estas zonas, estas comunidades han protestado. Si por ahí han aparecido algunos operadores, como dice el doctor, podría ser verdad. Pero el tema es que quien pateó el tablero ahí fue la empresa china. Y eso está difundido incluso en Internet. Como vinieron los chinos y con ese criterio que dice acá el señor, vienen a imponer como si estuvieran en su país, a punta de bala, sacar el manu militari. Eso no podemos permitir, ni tampoco difundir. Acá tiene que haber el diálogo. Precisamente ese es un tema de mesa de diálogo. Acá no podemos importar esos mecanismos de pero es un tema de mesa de diálogo anterior, pues. Por eso, la mesa de los 4 muertos, claro, de los 15 heridos. Claro, pero no se respeta, pues. Hay un EIA, Estudio de Impacto Ambiental, aprobado. Y ese estudio de impacto ambiental aprobado se tiró abajo por los chinos. Así de simple.
Eso es lo que hay que decir acá, eso es lo que hay que decir, y eso es lo que motivó esta situación de conflicto. Y luego el gobierno tampoco se pone los pantalones, y todo sobre pretexto del tema de las inversiones va a querer imponer y arrasar pueblos. Tampoco lo vamos a permitir de ninguna manera. Ahora se han comprometido... Ni lo uno ni lo otro, ni un extremismo ni el otro. Definitivamente, acá tienen que primarse criterios democráticos, de derechos humanos, de derechos sociales y de respeto a los estándares internacionales del medio ambiente. ¿Se han comprometido alguna variación del estudio de impacto ambiental? Pero no se trata de decir cómo son los chinos en su país. Seguramente ellos tienen pues un partido comunista, tienen su forma de actuar. Lo que se está diciendo acá es que los chinos confían en que el Estado peruano funciona, pero da la casualidad que el Estado peruano no funciona. Por eso es que ellos se quejan a su embajada y dicen, necesitamos que venga pues la policía a imponer el orden, ¿no? Eso lo haría cualquier empresa. Pues bien, en el caso de las Bambas, creo que hay todavía un gran margen para seguir conversando y para seguir discutiendo, porque además esta empresa compromete a más o menos 6 provincias en el desarrollo, ¿no? Y esas provincias son Espinar, Chumbivilcas, Andahuaylas, Grau, Cotabambas, Chincheros, ¿no? Hasta 7 provincias que están comprometidas con el desarrollo de las Bambas, ¿no? Sí, claro, y están esperanzados también. Sin embargo, no se cumplió con construir el mineroducto que estaba establecido para estas 3 provincias. Y la zona donde están los ríos de Chalchahuahuacho iban a ser infectadas con estos residuos minerales. Y eso no estaba pactado y no estaba acordado. Eso es lo que ha motivado este conflicto social. Exacto, y inclusive, esa obra que usted menciona, según los mineros y los responsables, no es una obra gigantesca, digamos, para el tamaño de las Bambas, ¿no es cierto? O sea, no es una obra realmente significante para el tamaño de las Bambas. Sin embargo, no lo supieron manejar. Pero un momentito, yo creo que hay que hacer precisiones. No fueron los chinos los que hicieron el proyecto del mineroducto. Fue Glencore, el anterior propietario, que dijo, vamos a sacar a través de un mineroducto de 220 kilómetros hasta Cusco el material mineral. Bueno, los chinos han dicho, ¿para qué vamos a llegar hasta 220 kilómetros si podemos procesarlo aquí mismo, en la mina a tajo abierto? Van a instalar una planta procesadora de los minerales. Eso es lo que no quieren. En el mismo sitio, ¿no? Cambiaron las reglas de juego, patearon el tablero y dijeron lo que les parecía a ellos. A mí me parece que lo debo hacer así y no lo que dice el estudio de impacto ambiental. Y así tiene que hacerse porque yo soy chino. Eso no es así. No, se saltearon todas las reglas. Y eso es lo que pasa, ¿no? En el país normalmente no se cumplen las reglas, no se cumplen las reglas. Eso. No, y sobre todo, fíjate, hay un buen ejemplo que es en Ecuador. ¿No? En Ecuador también habían conflictos sociales, conflictos mineros. Correa no es un presidente de mi simpatía, pero ha logrado poner orden en Ecuador en el tema de, digamos, minero, en el tema de extracción tanto de minerales como hidrocarburos. Y supo, creo, dirigirse a la población, ¿no? Por supuesto, tiene un gran respaldo de la población para ejecutar estas obras esta explotación tanto minera como de petróleo, hidrocarburos. Pero esto es porque él, desde el primer día que entró, los cuadró y le dijo, mira, ¿sabes qué? Las reglas, si tú quieres venir acá a mi país a explotar, a invertir tu dinero, esas son las reglas. ¿Te gusta o no te gusta? Ah, ¿no te gusta? Bueno, chao. Viene otro. Y viene otro. Como lo ha hecho Evo. Pero hay que mencionar la segunda parte también. El presidente de Ecuador salió a decirle al público, este proyecto minero es útil para construir más escuelas, más carreteras, para construir tu desarrollo. Ha hecho una campaña fortísima en el ambiente social a fin de que no se opongan, y efectivamente el pueblo está a favor de ese tipo de proyectos en Ecuador, ¿no? Yo recuerdo un discurso del presidente Correa frente a una población que estaba dispuesta a tirarse abajo un proyecto aurífero minero, ¿no es cierto? Y el presidente fue y les mostró una pepita de oro. Le dijo, ¿ustedes ven esta pepita de oro? Bueno, esta pepita de oro cuesta no sé cuántos miles de dólares, ¿no es cierto?
de aquí, de este lugar, no va a salir una pepita de oro si con la mina no se consigue primero el desarrollo de esta ciudad. Si no conseguimos primero el desarrollo, que ustedes se logren desarrollar con educación, con salud, no sacamos dinero. ¿Están ustedes de acuerdo? Todos estuvieron de acuerdo, por supuesto, ¿no es cierto? Hay que persuadir, hay que convencer, ¿no es cierto? No hay que imponer. O sea, no fue un trabajo a la fuerza. Lógico. Pero eso tiene que ver con el liderazgo también del presidente de la República. Exactamente. Eso no lo diría Ollanta Humala acá, porque no tiene la capacidad de decirlo. Por supuesto. Él no tiene la capacidad y sobre todo sabemos que está gobernando pues la esposa. Entonces, evidentemente, hay otros intereses totalmente diferentes a la paz social, al desarrollo del país, y son beneficios personales de un grupo de personas que están en el poder en este momento. Y además estamos hablando de un presidente que se atrevió a dialogar él frente a una población que estaba enardecida. O sea, salió el presidente y tuvo el valor de ir. Es bien difícil que un mandatario salga a hablar con una población enardecida y salga él mismo a dar el pecho, ¿no? Claro, cuando tienes un respaldo importante, ¿no? Cuando tienes autoridad moral, cuando tienes liderazgo y cuando conoces bien la problemática, no tienes por qué tener ningún temor. Y dices las cosas como son. Vamos a hacer las inversiones, que el capital venga, pero con las condiciones que respeten los derechos y los estándares internacionales del medio ambiente y en favor siempre de la comunidad. No puede haber una extracción abusiva y totalmente salvaje y que no haya ningún beneficio en la comunidad. Cuando tú hablas las cosas claras, el tema funciona. Cuando se quiere imponer a punta de bala y fusil, eso no funciona. Entonces estamos un poco concluyendo que las mesas de diálogo son importantes. Importantísimas, son necesarias. Pero son importantes antes de los conflictos sociales. No a posteriori. No como un punto de solución a los problemas que se te han ido sumando, ¿no es cierto? Porque eso es una especie de derrota ya para las autoridades cuando van a negociar, ¿no? Dicen, oye, ya pues, está bien, ya no me bloquees más, ¿no? Yo voy a hacer lo que tú quieres. Eso ya no es una mesa de diálogo, ¿no? No, suena más a extorsión también de parte de los dirigentes y esto, o sea, hay un chantaje permanente y es ya más parte, o sea, las poblaciones tienen muchas necesidades, no tienen agua, no tienen desarrollo, carreteras, la educación es malísima, los puestos de salud, en estos pueblos tener acceso a un hospital, a una posta médica cuesta, es difícil y son de mala calidad. Todavía hay mortalidad no solo infantil, sino de muchas personas que corren el riesgo permanentemente de morir porque no hay atención médica ni siquiera primaria. Entonces, ¿cómo es posible que en Huancavelica, vamos a ir a Huancavelica, una ciudad minera desde la época de la colonia, existe en estos momentos índices de pobreza parecidos a los que hay en algunos países africanos en grado de desnutrición, en la laguna de Choclococha, que está en Castro Virreina, los niños te reciben con hojotas cuando hay 4.000 metros de altura y un frío terrible. Entonces, y al lado, digamos, están las empresas mineras, están operando, o sea, vienen las carreteras, las camionetas 4x4, haciendo, digamos, de derroche y alarde de que mucho dinero, y pasan por una pequeña comunidad donde no tienen agua, no hay luz, no solamente pueden comer papa y algún animalito que ellos crían. Entonces, eso no es inclusión social, eso no es desarrollo. El distrito más pobre del país está en Cajamarca, donde hay uno de los proyectos mineros más importantes del país. Si me permites un segundito. Sí, antes de ir con Jota, porque Jota está esperando también para... deberían seguir el ejemplo de Tintaya, donde actuó Extrata Tintaya. Allí, por ejemplo, construyeron un super hospital dentro de la ciudad que está a 15 minutos del centro minero. Y además... todas las 5 comunidades que están en el entorno, que eran, como dice nuestro amigo, muy pobres, hoy día esas comunidades no solamente tienen trabajo porque las minas les está comprando sus productos, sino que además estas comunidades pidieron electricidad, pidieron agua potable, pidieron colegios, pidieron postas médicas, pidieron energía eléctrica, cableado a la energía eléctrica y carreteras. Todo eso se les ha dado. Incluso yo estuve en un sitio donde el ingeniero del centro minero estaba criando paiches a 3.700 metros de altura. Paiches. Interesante. Juan José Castillo estuvo en las calles de nuestra ciudad recorriendo, preguntándole al público sobre este tema. Vamos a ver.
Los conflictos sociales en el Perú intentan ser resueltos a través de las mesas de diálogo. Sin embargo, sus resultados son extremadamente pobres. Preguntemos a las personas qué opinan al respecto a este tema. Por conveniencia propia, algunas veces no le gusta que se lleve adelante lo que deben de resolver, por esas razones, muchas veces, es mi opinión. Creo yo que en realidad pues los acuerdos, ¿no?, con cada persona que interviene pues no tienen los mismos ideales, ¿no? Entonces cada uno mantiene una posición dentro de sus ideales. No les interesa el país, no les interesa el desarrollo de la población, solamente el gobierno a través de eso aparenta que está solucionando un problema, pero no hay solución. Bueno, el asunto es que lo que falta es una conciencia real de los problemas sociales. Yo a las mesas de diálogo las considero como un saludo a la bandera, una acción dilatoria de parte de cualquier institución, ya sea gubernamental, ya sea de alguna compañía, pero son acciones dilatorias que a nada concreto conducen. Lo que debería haber un poquito más de participación ciudadana para que vean el sentir del pueblo, el sentir de la ciudadanía y el sentir de las instituciones. De diálogo, lo único que les interesa son los suyos, no les interesa lo del pueblo. Busca sus intereses, el Estado siempre busca sus intereses, no busca otra cosa. Incluso todo el que postula a un cargo político va ¿por qué? Por sus intereses. Nunca va por los intereses del pueblo, eso está demostrado. En la mesa de diálogo creo que está manejado por intereses transnacionales, o sea, los extranjeros. Sus intereses cuidan ellos, entonces esas personas están acondicionadas, son pagados por debajo de la mesa y ellos pues piensan primero, ¿en mi bolsillo o el pueblo? Primero mi bolsillo. Primero mi bolsillo. La gente no cree, pues la gente, en realidad, todo aquello donde esté involucrado algún sector de la política, la gente tiene una incredulidad tremenda, ¿no es cierto? Como bien ha dicho nuestro panel, hay que destacar que las mesas de diálogos sí son importantes, bien llevadas, bien utilizadas, porque, doctor Sotelo, así como se llevan en nuestro país como un remedio frente al caos, ¿no es cierto?, se habla además de malos proyectos, ¿no? Porque si yo voy a tratar en una mesa de diálogo de resolver el problema que tú me originaste y decirte, bueno, ya está bien, voy a modificarle el estudio de impacto ambiental. Bueno, ya está bien, voy a crearte estas cosas porque no te las vi antes. Quiere decir que ejecuté mal el proyecto, ¿no? Definitivamente. Y lo que queda claro de esta mesa de análisis es que las mesas de diálogo deben ser antes y no después. Es decir, a priori y no a posteriori. Porque las que son a posteriori son las que fracasan y son las que quieren echarle agua al incendio ya provocado. En consecuencia, esa es la primera conclusión, que las mesas de diálogo deben realizarse antes de que estalle un conflicto. Y la mesa de diálogo también tiene que estar acompañada de una mesa de desarrollo. Porque yo, ¿para qué dialogo? Dialogo para llevar a cabo una inversión, para resolver una problemática social, y tiene que haber a la par de la mesa de diálogo, la mesa de desarrollo. Vamos a conversar para desarrollar. ¿Desarrollar qué? El beneficio de la población, que el capitalista, que el inversionista nacional o extranjero gane lo que tenga que ganar, pero sin los abusos que acá ha comentado nuestro colega, de que en Huancavelica existe una pobreza extrema comparable a los sectores más paupérrimos del África, y esto es una vergüenza. ¿Por qué? Porque estos gobiernos que han tenido nuestro país han permitido que el capitalismo salvaje venga, explote, extraiga la riqueza del Perú a costa del sufrimiento y a costa del abandono de la población. Y eso no lo podemos permitir. Y uno de esos objetivos de esa mesa de diálogo es el desarrollo. Si no existe desarrollo, mesa de desarrollo, no tiene por qué existir mesa de diálogo. Don Julián. Bueno, quizás en Huancavelica hay mucha pobreza, pero yo conozco el caso de Milpo. Milpo está arriba de Chincha, hacia la parte de la cordillera, donde está el distrito de Chavín. Milpo fue a trabajar ahí y no encontró nada más que un hilito de agua, así muy chiquitito. Entonces se impuso la tarea de llevar agua desde el mar. Entonces, por una cantidad de 250 a 300 kilómetros, ha llevado por tubería el agua de mar, que luego procesa por endósmosis en esa zona
y el sobrante del agua se lo da a los campesinos del lugar de Chavín. Viven felices y contentos porque esa mina, Milpo, está haciendo minería limpia. Y eso es lo que hay que hacer, exigir hoy día, que se haga minería limpia, incluyendo a los chinos de Bambas. Entonces, para eso necesitamos un gobierno que sea lo suficientemente dialogante y fuerte para establecer las reglas de juego, de tal manera que los chinos no vayan a abusar en Bambas y tengamos dentro de 10 años que comentar, quizás en esta mesa, con otros participantes, que Milpo ha hecho destrozo y medio en Bambas. Pues, y lo importante es cuando hablamos de mesas de diálogo, porque nos hemos centrado un poco en las últimas circunstancias de los temas mineros. En realidad se han dado en el país mesas de diálogo hasta en sectores políticos, ¿no? El gobierno se sentó con el presidente del Consejo de Ministros a dialogar en mesas abiertas con líderes, entre comillas, líderes políticos de la oposición. Es decir, que hablamos de mesas de diálogo en general para diferentes aspectos. El dialogar es parte de la democracia, ¿no es cierto? El establecer diálogos es parte de la democracia, pero hasta para establecer diálogos hay que saber establecer diálogos y hay que poner los temas en la mesa claros y abiertos. Hemos escuchado a la población, no creen en las mesas de diálogo, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, las personas están decepcionadas de las mesas de diálogo porque la gente lo ha dicho en la calle, o sea, no necesitamos ser expertos ni nada. Hay arreglos bajo la mesa, el tema de la corrupción está generalizado, no solamente, digamos, a nivel de los conflictos sociales, sino también en los gobiernos locales, que muchos de ellos politizan justamente estos reclamos y esas demandas sociales para poder crear pequeñas cortinas de humo y que pase desapercibido alguna mala gestión, alguna mala construcción que hayan tenido. Entonces, la población está en este momento pues decepcionada por lo que viene ocurriendo. Se acerca un proceso electoral presidencial y eso hay que tomarlo en cuenta. Creo que los peruanos tenemos una nueva oportunidad para saber elegir bien, para saber sobre todo por quién votar y retomar el liderazgo que el país necesita para vivir en paz social, para reducir justamente los índices de criminalidad. Y esto no se puede lograr si es que todos los candidatos presidenciales ponen en agenda nacional este tema, porque hasta el momento nadie quiere tocar ese tema, es una papa que quema. ¿Quién quiere hablar de conflictos? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué candidato presidencial va a hablar de Conga en ese momento? ¿Quién habla de Tía María? ¿Quién habla de las Bambas? ¿Quién quiere jugársela a decir, sabes qué, yo enfrento esto, estoy con la población y cuando llego al poder sigo con la población y no me voy a voltear como lo hizo pues el actual presidente, que dijo Conga no va y luego Conga sí va y al final no le hicieron caso? Entonces quedó pues totalmente deslegitimado el presidente y eso ha traído como consecuencia que la gente sepa en este momento que si tú quieres lograr algo tienes que tomar la calle. Eso es lo que ha ocurrido en el país. Hay desorden, eso es por la falta de instituciones, por la falta de liderazgo y vemos también pues que el Congreso mismo fomenta el desorden. Aprueban una ley de la AFP y luego la gente sale a la calle y se tiran para atrás, ¿no? Que sea buena, mala, bueno, eso ya es otro análisis. El punto que voy es que en este gobierno se ha perdido totalmente el respeto a la autoridad. Normalmente la calle gana y pone la agenda, entonces, bueno, vamos a hacer las cosas bien, hay que hacer un consenso, hay que justamente encuestar, saber qué es lo que piensa la gente, hay que hacer focus group, hay que hacer muchos trabajos sociales para saber qué es lo que está pasando en este momento en el interior del país. Fíjese, Correa, ¿no? Nuevamente el presidente Correa encuesta hasta el último pueblo más olvidado de Ecuador, ahí hace encuesta. Acá no hace, acá no se toma en cuenta de la gente, no, son los no contactados. Listo, ya está, y de frente tipo avatar llegas, metes maquinaria, todo, ya está, dale unos, reparte este camión entre la gente y listo, ¿no? Sus espejitos, tipo cuando vinieron los españoles, ¿no? Sus espejitos, con 4 cosas y que se contenten, pero no es así, pues. Es verdad. Doctor Sotelo, creo que José Manuel ha tocado un punto que me parece importante. ¿Cómo poder establecer mesas de diálogo con autoridades que no tienen autoridad? ¿No es cierto? Que no tienen liderazgo, que no se confía, porque usted como presidente me manda a un ministro de Estado, pero si el presidente de la República dijo Conga va y Conga nunca fue, si el presidente dijo Tía María va y Tía María hasta ahora no está.
¿no es cierto? Han hablado de la importancia de las Bambas y no pueden conseguir que las Bambas sea un proyecto con el cual la población esté de acuerdo. ¿Cómo podemos establecer así mesas de diálogo? Claro, tiene que ver, como usted dice, primero la credibilidad, y la credibilidad genera confianza. Si no existe confianza, nadie se va a sentar en una mesa, porque se desconfía, ¿no es cierto? Para que exista ese criterio de que una mesa de diálogo funcione y tenga éxito en sus resultados, tiene que haber confianza. Y esa confianza se gana. ¿Se gana con qué? Con la credibilidad. Cuando yo digo algo o prometo algo, tengo que cumplirlo. Pero si yo he prometido una serie de cosas a la población o a mis electores y al final en la práctica al llegar al gobierno, al poder, no he cumplido, ese hombre está totalmente descalificado, pierde autoridad moral. Y eso es lo que está pasando en este país. Ya el Perú está esperando solamente que llegue abril del próximo año, de acá a 7 meses, para votar por una nueva autoridad presidencial. Una nueva esperanza. Porque ya esto ya no da para más. No da para más porque este señor ha traicionado a todo el mundo. Ha traicionado a quienes votaron por él y también a la gente que cree en él, hasta los inversionistas que lo mantienen. Porque ¿quién sostiene a Ollanta Humala? Definitivamente se sostienen los grupos fácticos de poder económico, que son los que lo mantienen, y precisamente lo mantienen porque no queda otra cosa que esperar a que cumpla su mandato, que ya falta poco, ya tiene un pie en la calle, y ahí hay que cumplir el cronograma electoral y listo. Pero este señor ya no tiene ninguna capacidad moral para generar una mesa de diálogo y para que haya resultados. Don Julián Cortés, minuto final de este bloque, ¿cómo ve usted desde este punto de vista el tema? Una señora que acabamos de escuchar dijo, piensan primero en su bolsillo. Es cierto, el pueblo también tiene que saber elegir a sus dirigentes. En el caso de Tía María se descubrió precisamente que uno de los dirigentes le estaba pidiendo lentejas a la empresa a través de un abogado, $500,000 por cabeza, de dólares por supuesto, no era de soles. Entonces estamos llenos de falsos líderes en el país, que en suma son demagogos, porque lo primero que hacen es utilizar las frases bonitas para decirles al pueblo que va a cumplir esto y lo otro, y al final no lo hacen. En el caso de Tía María, por ejemplo, el presidente de la República, el actual presidente, les dijo a los ciudadanos de ese lugar: ustedes van a tomar la decisión de lo que hay que hacer con Tía María. Y tomaron la decisión de no ir con la empresa minera. Esa es la decisión que tomaron. El presidente tendrá que respetarlo. Sí, pues, y tendrá que responder, porque los hechos se responden ante la historia y ante la población. Así es. Señores, tenemos que ir a un corte, nos corresponde, y venimos con el tercer bloque del programa y un tema que también es picante. Acá se han hablado de las elecciones que ya se vienen y vamos a profundizar el análisis después del corte. Ya venimos. Lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza.